Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nuevamente veremos el sistema Londres y en esta ocasión un ataque poderoso contra la India del Rey. Y inicia así: D4, caballo F6, alfil F4, G6. Aquí la inmensa mayoría de jugadores del sistema Londres suelen jugar E3 y es una jugada que está bien, se puede. Sigue más o menos con alfil G7, caballo F3, D6 más que todo porque las negras tratan de dominar E5 y tratar de avanzar E5 más tarde. Y de hecho ahora mismo en directo van a tratar de pillar el alfil de F4 con caballo H5. Por eso es muy necesario jugar con H3, enroque corto, C3. Y aquí las negras pueden emplear el plan caballo C6 seguido de caballo D7 para E5. Un plan muy efectivo para las negras en este caso. O bien el plan caballo de B a D7 para dama E8 y E5. Un plan también bastante efectivo para las negras. Ahora, en este caso, yo te voy a recomendar no la jugada de 3. Me parece que es una jugada que el negro tiene muy buenos recursos para muy buenas maneras de enfrentarse de 3. Te voy a recomendar la jugada caballo C3, que es bastante potente. Primero, la jugada caballo C3 en directo amenaza jugar E4 y tomar todo el centro. Y aquí en este momento las negras tienen que decidir entre dos jugadas. O bien alfil G7, que es la que hacen los jugadores de India de Rey, o la jugada D5 para evitar el avance 4. Esta sería la mejor respuesta posible de las negras. Vamos a ver las dos. Vamos a empezar primero por la jugada alfil G7. Contra alfil G7 nosotros hacemos ahora, como he mencionado, E4, amenazamos E5, las negras deben responder con D6, rápidamente dama D2, enroque corto las negras y importante enroque largo las blancas. ¿Por qué es tan importante el enroque largo? Las negras, una vez que se enrocan, preparan la ruptura E5, que es la ruptura típica de la India del Rey, o la ruptura secundaria, que es C5. En algunos casos, estas rupturas se pueden apoyar también con un caballo en D7 o un caballo en C6. ¿Qué pasa? Que una vez que nos hemos enrocado, si las negras intentasen ahora jugar E5 no podrían porque peón por y la dama de D8 está indefensa, solo defendida por la torre y atacada por nuestra dama y nuestra torre, ¿no? Ganaríamos material. Ejemplo, si jugasen ahora C5, que sería lo mismo más o menos, pues peón por y tras peón por de las negras, ahora podríamos continuar con dama por D8, torre por D8 y torre por D8 ganando la partida. Por esa razón, es importantísimo hacer el enroque. Entonces, antes de empezar a ver variantes, quiero mostrarte exactamente cuál es el patrón de ataque que deben de seguir las blancas a partir de este momento. Las blancas deben hacer alfil H6. Primero alfil H6. Luego vamos a hacer H4. Ahora, ¿por qué primero alfil H6 antes que H4? Porque si H4 en directo antes de alfil H6, muchos van a reaccionar con la jugada H5. Y si bien es cierto que las blancas estarían igualmente muy bien, el ataque sería un poco más lento. H5 frenaría, de parte de las negras, frenaría el ataque de las blancas un poquito. Por eso primero hacemos alfil H6. Esto nos garantiza que vamos a poder jugar H4 y luego H5. Y aquí debo decir que para las blancas es muy importante deshacerse del peón de H. Si pudiéramos hacer un truco de magia y quitar el peón del tablero, sería bueno para nosotros. Es decir, siempre que podamos hacer H5, en el 99,9,9,9% de las veces va a ser bueno para nosotros, a pesar de que perdamos inclusive ese peón. Porque queremos liberar por completo la columna H para potenciar la torre de H1 y también queremos cambiar los alfiles de casillas negras del enroque, queremos cambiar el alfil de casillas negras para habilitar el enroque de las negras y luego con nuestra dama, ya que se ha abierto la columna H, finalmente acabarla llevando a la casilla H6. Vamos a ilustrarlo con estas jugadas en blanco. Puse unas jugadas en blanco de las negras para ilustrar de la mejor manera posible el plan. Hacemos H4 y luego hacemos H5. Llegado a este punto, en muchas ocasiones las negras podrían capturar con el caballo y podría existir o bien el patrón de mate con torre por H5 y tras peón por dama G5, ya con un mate inevitable en G7, este patrón de mate
se repite en muchas ocasiones. Pero si no existiera ese patrón de mate, recordemos que hemos hecho jugadas en blanco de las negras, podrían haber otras jugaditas por ahí que se han movido. Podría existir a veces, si hay un F3 hecho, un G4 para echar al caballo, apartarlo de la columna H y luego hacer el cambio de alfiles en G7 y acabar entrando con nuestra dama en esa casilla en H6 apoyada con la torre. Inclusive en algunos casos podría haber la jugada alfil E2 para atacar ese caballo y apartarlo de esa casilla y despejar la columna. Por eso, después de H5, ¿qué quieren las blancas? Pues quieren comer en G6 y si las negras comen con H, casi siempre que comen con H, cambiamos los alfiles y vamos a conseguir la figura de mate con dama H6 y luego dama H8. A veces comerían con el peón de F que parece más resistente una vez que hemos comido en G6, pero bueno, eliminar el alfil en G7, de igual manera entra la dama en H6 y aunque esto es un poquito más resistente para negras porque a veces pueden acabar llevando una torre F7 para defender el peón de H7, existe el caballo que puede pasar por F3 o por H3 para llegar a la casilla G5 y presionar H7, o bien simplemente eliminar al caballo de F6, quitarlo de esa casilla. Ejemplo, buscando el avance E5, buscando el avance E4, E5, o hacer, si tenemos un peón F3 en ese caso, un G4, G5. Estos son los patrones típicos. Ahora vamos a verlo con jugadas. Vamos a ver. Por ejemplo, si después de que el negro ya ha hecho contra E4, contra E4, D6, después de alfil G7, nosotros hacemos dama D2, enroque corto, recordemos, importante, enroque largo. Vamos a suponer que el negro haga ahora C6. Esta jugada es muy habitual para las negras, la hacen muchísimo, para intentar buscar un contrajuego en el flanco de dama con B5, a veces con A5, luego A4 y B4, o a veces simplemente B5 para intentar B4 a la siguiente jugada. Por eso, nosotros antes de iniciar nuestro ataque, vamos a consolidar nuestra posición. Primero hacemos F3 para defender al peón de 4, ya que ahora que hacen B5 las negras, el peón de 4 no depende del caballo de C3. Por lo cual B4 ya no es una jugada peligrosa. Entonces, ahora hacemos rey B1. Ya veremos la explicación de esta jugada. Vamos a suponer que el negro haga B4 y ahora caballo de C3 a E2. Dama 5, por ejemplo. Y ahora que ya tenemos todo en orden, ahora sí iniciamos nuestro ataque. Alfil H6, recordemos, antes alfil H6 que H4. Alfil H6, por ejemplo, alfil E6 las negras, atacando a 2. Ahora sí defendemos con caballo C1, caballo BD7, no nos amenaza nada, pues ahora sí H4. Caballo B6, ¿nos amenaza algo? Pues nada, entonces vamos a H5. ¿Qué pasa? Caballo por H5, alfil por G7, rey por G7 y si hemos entendido la idea, ahora tenemos la columna H despejada, queremos quitar al caballo y aprovechando nuestro peón de F3 hacemos G4 para quitar al caballo. Caballo de H a F6, dama H6, rey G8 y ahora aquí podríamos aplicar un par de patrones de ataque, bueno, ya en este caso diría casi de mate porque está muy cerca del mate, que son por ejemplo, la jugada caballo H3 para acto seguido llevarlo a G5 y acabar reventando el punto H7. Este es un patrón. Ahora, en esta posición en concreto, la jugada G5 es aún más fuerte, porque con G5, el caballo de F6, si se aparta, le damos mate en H7, lo que le obliga a caballo H5 taponando la columna. Y aquí aparece una nueva idea, que es llevar el alfil a D3 y luego despejar la diagonal D3 H7 mediante un torre por H5 en un momento determinado, ya que el peón de G tendría que comer, el de las negras, y se abriría esa diagonal. Y el alfil de D3 en equipo con la dama de H6 acabarían dando mate. Entonces sería así. En esta posición tendríamos esta jugada D5, peón por, caballo B3 ataca a la dama, dama 4 no tiene otra, torre por H5, peón por, alfil D3 y haga lo que hagan las negras van a recibir mate. ¿Por qué? Porque viene peón por D5 o bien E5 despejando la diagonal que he mencionado anteriormente.
Vamos a ver otro ejemplo. Ahí dentro de esta misma variante. Vamos a suponer que el negro no haga el avance B4. Vamos a suponer que el negro haga otra. Se me ocurre, podría ser A5 ya puesto en esta posición, ¿no? Entonces, A5 en vez de B4. Pues simplemente ahora iniciamos nuestro ataque. Alfil H6. ¿Qué A4? Pues peón H4. ¿Para qué? Para H5. Y de hecho, aquí se podría llegar a cumplir si hacemos H5, suponiendo que nos tocase mover otra vez H5 y nos come de caballo, incluso podríamos tener aquella idea de torre por y dama G5 con el patrón de mate sobre G7. Vamos a ver otra jugada diferente. En la posición base, después de E4, D6, nosotros dama D2, vamos a poner enroque, nosotros enroque, y vamos a suponer que el negro ya no C6, sino que haga caballo D7, intentando, en este caso, E5 o C5, que es la ruptura típica. Yo diría que C5 más fuerte en este caso para tratar de liberar la dama por A5 y tratar de atacar por ahí. Pero el inconveniente de esta jugada es que permite la rápida jugada E5, una jugada muy potente. Amenazamos el caballo de F6 y ahora contra caballo H5, alfil H6. Por ejemplo, peón por E5, peón por E5, nosotros, y vemos que el caballo de D7 se encuentra clavado, ya que comeríamos la dama de D8. El alfil de G7 tampoco puede comer al peón D5 porque comeríamos la torre de F8. Supongamos que las negras hacen una, por ejemplo C6 para liberar la dama, y ahora tenemos una variante espectacular con la que ganamos de manera forzada. Vamos a ver la que merece mucho la pena. La jugada sería G4. El caballo de H5 no tiene a dónde ir, ya que F6 está cubierta por el peón y todas las demás casillas están cubiertas por el alfil. Entonces, única, alfil por H6, dama por H6, caballo G7. Ahora aplicamos el patrón, buscamos la casilla G5 para el caballo, caballo F6, F3, buscando G5, F6 para impedirlo, peón por F6, peón por F6 las negras. Alfil C4 jaque, rey H8 y seguimos con la jugada forzada. Caballo H4 buscando caballo por G6 mate, ya que ese peón está clavado el de H7. Dama E8 para evitarlo, pues torre de HE1 atacando a la dama. Única, caballo E5 y ahora torre por E5, peón por E5 y ahora caballo por G6 sería jaque mate si la dama de E8 no estuviera. Así que aplicamos el tema táctico desviación. Torre D8 desviando la dama y contra dama por D8, caballo por G6, jaque mate. Por esta razón, no se puede jugar caballo D7. No se puede jugar caballo D7 para intentar E5. Este es un error que seguro más de uno va a cometer. Así que tenemos que tenerlo súper claro. Ahora, ¿qué pasaría si después de hacer E5, el caballo negro va, en vez de H5, a la casilla E8? Pues lo mismo, simplemente alfil H6 y si peón por E5, peón por E5, está todo clavado, muy clavado, y queremos hacer H4, acto seguido, romper en H5. Entonces, cubierta caballo D7. No se puede hacer caballo D7, es un error. Vamos a ver otra jugada. En este caso, vamos a ver la jugada caballo C6. Después de dama D2 en la posición base, caballo C6, que tiene mucho sentido. Bien puede ser ahora o después de enroque negro y caballo C6. Vamos a verlo con este orden. Caballo C6, enroque largo y enroque negro. Que podría ser ahora en este momento que el negro hizo caballo C6, haciendo enroque primero. Y en este momento, basándome en un análisis de Jobava, que es el jugador más famoso, Jobava juega mucho esta línea. De hecho, le llaman la Londres de Jobava, aunque normalmente yo la conozco como la Beresov. Creo que por este nombre no la mayoría lo conoce, sino por la Londres de Jobava. Aquí Jobava recomienda la jugada caballo F3 para evitar E5. Pero la he mejorado, la he refinado esta variante y la jugada F3 realmente es muchísimo más fuerte. Y además me gusta más porque también es mucho más fácil de recordar, es más esquemática, se parece más a lo que ya hemos visto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que después de F3 las negras van a intentar jugar E5, como ya he mencionado anteriormente. Pero ¿qué pasa? Si hace ahora E5, tenemos peón por, y a peón por, cambiamos en D8, dama por, torre por, caballo por D8 las negras y alfil por E5 ganando un peón.
Lo cual entonces las negras podrían intentar jugar E5 de otra manera, jugando ahora torre E8. La idea de las negras es jugar E5 para liberar su juego. Es importante liberar su juego para las negras ahora. Pero tras peón por, las negras quieren comer con caballo. Recordemos que está la dama en D8 y ya está demostrado que no pueden comer con peón. Y aquí hacemos ahora la fortísima jugada. Además, todo esto ya es novedad. La jugada alfil B5. Clavando ese caballo que pretendía comer en E5. ¿Qué pasa? Que tras A6 eliminamos a ese caballo, alfil por C6, peón por C6, y ahora ya le hemos quitado al negro la posibilidad de jugar E5, y ahora estamos en condiciones para iniciar nuestro ataque, con alfil H6, intentando H4 para H5. Si el negro trata de mantener su alfil en el tablero, ya que la torre no está en F8, juegan alfil H8, pues de igual manera el ataque es muy potente con H4 para acto seguido jugar H5. Bien, ya tenemos cubierta esta variante. Ya hemos visto con estos ejemplos lo potente que es cuando el negro no juega D5, pero ahora vamos a ver la mejor manera de enfrentar esto con negras, que sería haciendo el movimiento D5. En este caso, si el negro hace D5 en vez de alfil G7, el ataque es un poco parecido, se parece un poco, pero no es exactamente igual. Tiene algunas similitudes, pero también es muy fácil de aprender. Vamos a verlo. Hacemos ahora E3, las negras alfil G7 y nosotros hacemos H4. Muy fuerte movimiento, al igual que en la variante anterior. Ahora en este punto las negras tienen varias jugadas. Tienen la jugada en roque corto, tienen la jugada H6 con la idea de que si hacemos H5 nos juegan ahora con G5 y también tienen la jugada H5 directamente para intentar frenar el ataque, ¿no? El avance H5. Otra jugada que podrían intentar las negras quizás sea el enroque. Entonces, en este caso, vamos a ver primero la jugada enroque. Contra enroque tenemos inmediatamente H5, muy fuerte. Caballo por H5, torre por H5, peón por H5 y dama por H5. Aunque hemos entregado una calidad, debemos notar que esta es una posición en la que no hay columnas abiertas, lo cual quiere decir que las torres no juegan un papel importante todavía en esta fase del juego. Aparte de eso, las blancas tienen sus piezas posicionadas de tal manera que van a iniciar un ataque muy potente. El alfil va a llegar a D3, vamos a reventar ahí el punto H7, va a llegar un caballo a F3, el rey se va a enrocar largo para que la torre rápidamente llegue a H1 y el ataque va a ser demoledor en el flanco de rey. Vamos a ver algunos ejemplos con fragmentos de un par de partidas. Un ejemplo podría ser ahora con la jugada E6, por ejemplo. Pues vendría inmediatamente alfil D3, como fue en una partida, y contra F5. Ahora caballo F3, caballo C6, enroque largo, dama E8 planteando cambio de damas. No queremos, por supuesto. Dama H2, alfil D7, A3, que era una jugada que creo que era innecesaria, pero bueno, esto fue la partida. Dama G6, y de todos modos el ataque además es muy fuerte. Tenemos ahora G4. Dama por G4, alfil E2, amenaza pillar la dama con torre G1, dama G6, torre G1 atacando a la dama, dama F6, alfil G5, dama G6, otra vez, y alfil H6 ganando la partida. Ahora, otra partida, otro ejemplo, otro fragmento de una partida que podríamos ver, que ilustra muy bien la potencia de este ataque, podría ser en caso de que las negras jueguen E6, que hagan caballo D7. Esta tiene más sentido porque tratan de llevar el caballo rápidamente a la defensa mediante la casilla F6. Ahora quieren jugar las negras caballo F6. Pero jugamos primero dama H2, como fue en esta partida, bastante fuerte, atacando C7 contra C6. Ahora alfil D3 amenaza mate en H7, caballo F6 y ahora caballo F3 de parte de las blancas. Las negras intentaron alfil G4 buscando maniobrar con el alfil por la casilla H5 y luego llevarlo a la casilla G6, tratando de traer más piezas a la defensa.
pero ya veremos que esto no alcanzó a llegar. Caballo E5, jugaron las blancas amenazando caballo por alfil, y tras alfil H5 apareció el brillante sacrificio, el brillante golpe táctico alfil por H7, ya que si caballo por nos comeríamos el alfil de las negras de H5, y tras rey por apareció la jugada G4, lo cual las blancas siguen con calidad de menos, pero podemos ver que el ataque es demoledor. Bien, esto es lo que pasaría si las negras enrocan, que es algo que podría ser cualquiera. Realmente tiene pinta de que enroque es la jugada. Ahora, si las negras no juegan enroque, vamos a ver las otras posibilidades. Vamos a irlas cubriendo una a una. ¿Qué pueden hacer entonces en vez de enroque? Vamos a ver la jugada H5, que yo creo que esta es la jugada que haría la inmensa mayoría. Contra H5, ahora nosotros hemos conseguido dos cosas buenas. Una, el punto de ruptura G4, que vamos a ver que juega un papel fundamental, y el punto G5, donde podemos usarlo en alguna variante para un caballo, aunque el caballo habitualmente suele ir a F3 y luego ocupar la casilla 5, pero ya veremos que en algunos casos puede ir a G5. Bien, contra H5 hacemos caballo F3, ahora es importante hacer caballo F3, y después de caballo F3 vamos a poner alfil G4, y ahora vamos a jugar dama D2. No importa que no doblen los peones. ¿Por qué? Porque tras alfil por ejemplo, ahora vamos a hacer peón por, y ya da igual lo que haga el negro, vamos a jugar enroque largo para E4. Ejemplo, caballo C6, pues enroque largo, y enroque corto, pues E4, y tomar el centro. Y además podemos siempre, en algún momento, podemos acabar jugando alfil H6, vamos y cambiando los alfiles, podemos poner una torre en G1, y de todas maneras tenemos un ataque muy potente. El negro además no tiene nada a cambio. Y si no hace caballo C6 después de peón por, ¿qué otra jugada podría hacer? Quizás enroque en directo, pues nosotros enroque largo en directo para jugar E4. Ahora, ¿qué pasa si el negro decide no doblar peones y no juega alfil por F3 y juega caballo C6 indirecto? Pues lo otro que decía, caballo G5, ejemplo, enroque corto de las negras, y F3, digamos alfil D7 y enroque largo. Y aquí hasta podemos darnos el lujo de elegir entre qué plan queremos elegir. Si jugar E4, qué plan queremos hacer. Si E4 o si queremos reventar el enroque con G4. Tenemos estas dos buenas ideas. A mí personalmente me parece más fuerte E4, pero por supuesto esto depende de la jugada que haga el negro en este momento. Entonces, esta sería la idea contra H5. Ya tenemos cubiertas H5 y tenemos cubierta enroque después de H4. Vemos que fácil vamos avanzando. Otra jugada posible podría ser H6. La idea de H6 tras H4 es que cuando hagamos H5 las negras respondan con G5. Ahora en este caso vamos a jugar nuevamente caballo F3 y aquí vamos a ver un par de ejemplos. Si contra caballo F3 el negro juega C5, buscando romper allí, esta jugada es bastante mala. Vamos a atender esta jugada en la próxima variante, pero la jugada es caballo B5. Ahora lo vamos a entender en la próxima variante, porque C5 suele ser mala. La otra jugada es alfil G4 clavando, y en este caso ya no hacemos dama D2, sino alfil E2. ¿Para qué? Para jugar caballo E5, simplemente. Vamos a ver algún ejemplo. Si el negro juega ahora caballo C6, pues caballo E5, alfil por E2, dama por E2, caballo por E5 y alfil por E5. Digamos que juega C6 y ahora nuestro plan es enrocarnos en largo y atacar por el flanco de rey con todo. Vamos a jugar enroque largo y G4 después. De hecho aquí G4 indirecta es perfectamente posible. Ahora, ¿qué pasa si en vez de caballo C6, vamos a suponer que después de alfil E2 no juegan caballo C6? Hace por ejemplo el peón a C6. De todos modos, llevamos el caballo al 5 y tras alfil por E5, alfil por E2, perdón, dama por E2, digamos caballo D7, ahora enroque largo, y aquí vamos a ver un fragmento de una
partida entre grandes maestros que continuó ahora con dama A5, rey B1, caballo por E5, alfil por E5, H5 a las negras. Y como las blancas ya están enrocadas, el caballo de F6 está clavado, el rey negro sigue en el centro, por supuesto a abrir. Jugaron E4. Enroque largo a las negras, viendo que el enroque corto era muy peligroso. Y ahora peón por D5, peón por D5, torre H3 para pasar la torre por la tercera fila, reventando allí. Las negras jugaron torre D7, caballo B5 para torre C3, A6, torre C3 jaque, rey D8, caballo A7, jugada muy sorpresiva, se amenaza torre C8 mate. Ahora E6 las negras para evitar el mate, huir con el rey. Dama F3 presionando el caballo de F6 que está clavado, esto es un desastre. Y tras rey E7, caballo C8 jaque, forzando torre por C8 y torre por C8, ganando la partida. Por eso, esta jugada H6 se responde con este plan. Hacemos el caballo F3 para luego jugar con alfil E2 en caso de alfil G4 o si no directamente el caballo E5. Recordemos esto, importante. Ya de esta manera hemos cubierto la jugada H6, H5 y enroque ya lo tenemos prácticamente. Solo recordar esto, que con caballo F3, después de H6, queremos jugar caballo E5 a nuestro próximo turno, prácticamente, acá. Caballo F3, queremos caballo E5. Ok, entonces, ¿qué pasa si las negras no responden con H6, ni enroque, ni H5? Ejemplo, la jugada C5. La jugada C5 es un error, que quede pendiente en analizarla. Es un error porque hacemos caballo B5. Y el problema acá es que amenazamos un doble en C7 y obligamos a las negras a jugar caballo A6. Y ahora nosotros podríamos emplear la jugada C3, por ejemplo. Ahora, y la idea de C3 es que siempre que nos coman en D4, como todo sistema Londres, siempre queremos comer con el peón de E. El peón en C3 va a limitar los saltos del caballo de A6 en algún momento en el futuro a la casilla B4. ¿Ok? Y el caballo de A6 no se puede mover porque siempre debe cuidar el salto a C7. Y ahí tienen un problema las negras. Entonces, ¿qué podrían hacer las negras acá? Por ejemplo, si después de C3 las negras se enrocan, el problema es que otra vez H5 y tras caballo por, otra vez torre por y peón por dama por H5 y lo mismo de antes. O el otro problema que podrían tener es que si hacen algo como ejemplo alfil G4, pues alfil E2, alfil por E2, dama por E2 y tenemos intactas las ideas, por ejemplo, a la de caballo F3 para caballo E5. Caballo, en este caso E5. Ok, hay una partida bastante buena que se jugó en esta variante, que no se jugó con C3, pero te quiero mostrar para ilustrarte un poco mejor cómo se da, cómo podría ser más o menos una partida con esta variante. Cuando el negro jugó C5. Caballo B5 siguió, caballo A6 y ahora, en vez de A3 hicieron A4 las blancas en esta partida. Las negras respondieron tras la jugada A4, A4, alfil F5, ahora C3 para parar también los saltos de caballo, las negras enroque y ahora las blancas alfil E2 para intentar apoyar la ruptura de H5. En este caso no estaban preparadas para hacer H5 directo, ya que el alfil de F5 ayuda mucho en la defensa. Por eso, las negras lo evitaron con H5 y como mencioné anteriormente, se ha creado la ruptura en G4. Por lo cual, las blancas van a eso. Caballo F3, las negras, caballo G4 y las blancas de todas maneras con caballo F3 lo que pretendían es jugar caballo E5 para apoyar G4. Las negras tratan de impedirlo colocando un caballo allí, caballo G4 y ahora caballo E5. Tras caballo por E5 las negras, peón por, se amenaza nuevamente G4. Las blancas querían hacer G4 acá. Y las negras ahora jugaron dama D7. Las blancas quieren hacer G4. Así que hicieron torre G1. Una jugada muy creativa para jugar G4. Las negras dama E6, G4, peón por G4, alfil por G4.
alfil por, dama por, y tras dama por, torre por, y torre de DF a D8, rey E2. Más tarde las blancas alcanzaron a jugar H5, doblando las torres en la columna G y acabaron ganando la partida. Y pues bien, esto es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, házmelo saber dejándome un like, déjame tu opinión, me gustaría leerla. Y ya sabes, suscríbete para que te notifique YouTube cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en la próxima.